encantado poder acompañarnos el día de hoy, pero como Lesky bien lo destacó, la Iglesia Bíblica Vida Real sigue siendo una iglesia en plantación, así es que a mi esposa le tocó permanecer allá para poder servir en el ministerio de niños. De lo contrario, sé que estaría encantada y emocionada de ser testigo juntamente conmigo de lo que el Señor está haciendo en este lugar, lo que ha hecho durante los últimos 12 meses y lo que aún está por hacer. Así es que reciban un cordial saludo, no solamente de la Iglesia Bíblica Vida Real, sino de su familia, Zen Network Español. Como Lesky compartió hace unos instantes, tengo la bendición, la gracia de servir como líder regional con Zen Network Español en lo que es la región sur de Estados Unidos. Ayer regresé de New Orleans en una conferencia hispana y el Señor se está moviendo a través de Norteamérica y los hispanos estamos a la vanguardia para su gloria y para el avance del reino a medida que más personas vienen a los pies de Cristo, como lo que acabamos de atestiguar hace unos instantes atrás. Así es que sepan que lo que Dios está haciendo aquí es un microcosmos de algo mucho más grande. A medida su reino avanza en todo lugar, iglesias se plantan, discípulos son hechos y el nombre de Cristo es exaltado en ciudades y pueblos en todo Norteamérica, incluyendo a Puerto Rico. Así es que es un gozo, hermanos, la verdad, poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y quisiera invitarlos, si tienen una copia de su Biblia, que las abran conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 9. El libro de los Hechos, capítulo 9. En este año en particular, Dios ha estado ministrando mi vida de una manera especial. He estado yendo a través del libro de los Hechos en mis tiempos a solas con el Señor, y Dios me ha mostrado a través de un lente con énfasis en lo que es la gran comisión, algunos aspectos que en ocasiones cuando nosotros leemos la palabra de Dios podemos pasarlos por alto. Así es que ha sido muy especial este viaje en el que me he hallado a través del libro de los Hechos en este año, y lo que hoy quisiera compartirles es simplemente algunas de esas cositas que Dios me ha mostrado en mi tiempo a solas con Él, que han sido de bendición para mi vida, y espero que en esta ocasión especial también sean de bendición y edificación para cada uno de nosotros. Vamos a emplear nuestro tiempo solamente en un versículo, y es el versículo 31, así es que si ya tienen sus Biblias abiertas, los invito a que sigan la lectura allí en su lugar mientras yo leo en voz alta. Dice la palabra de Dios: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a detenernos allí. Como les compartía, anoche aterricé en Miami después de emplear un par de días en la ciudad de New Orleans, y hay algo acerca de lo que es el vuelo de un avión que siempre me impresiona. Esta mañana salí de mi casa en Pembroke Pines como a las 9 de la mañana, tipo 12:30 ya estaba aquí en Brandon. Me tomó unas 3 horas y media, que fue prácticamente lo mismo que me tomó del hotel donde estaba en New Orleans a mi casa en avión. Y siempre me ha llamado la atención cómo funciona el vuelo de un avión. Y si usted ha tenido la oportunidad de leer algo que yo descubrí recientemente acerca de las fuerzas que hacen posible el vuelo de un avión, son 4 de ellas. Si una de estas 4 está ausente, ninguna nave podría alzarse en el aire. Esas 4 fuerzas brevemente son el peso, el empuje, el arrastre y la elevación. El peso simplemente es una fuerza que siempre se dirige hacia el centro de la Tierra debido a la gravedad. Todo lo que es un objeto material cuenta con un peso, al igual que también lo
cuenta un avión. El empuje es la fuerza motriz producida por el sistema de propulsión o motor de una aeronave. Para que una aeronave pueda avanzar y desplazarse hacia adelante, tiene que haber un motor que la empuje hacia adelante. Pero también al hacerlo hay una fuerza que le hace contrapeso, y ese es el arrastre, es la resistencia del aire contra la aeronave. Es fascinante cómo esa resistencia que le hace oposición a la obra del motor que empuja la nave hacia adelante es necesaria si está de alzarse en el aire. Si no hubiera un viento contrario, un avión no podría, por mucho que trate de hacerlo, o sin importar cuán alta sea su velocidad, alzarse en el aire. Y finalmente, la cuarta fuerza es la elevación. Cuando un objeto como un avión cambia un flujo de gas en movimiento, es decir, por ejemplo, en el caso de un avión, la forma de sus alas hacen de que su forma curvada, el aire tienda a ir más rápido por arriba que por debajo del ala. Eso hace de que haya menos presión en la parte superior de las alas curvadas, más presión en la parte de abajo, y hace posible que el avión se alce en el aire. Es decir, hay 4 fuerzas que hacen posible el vuelo de un avión: el peso, el empuje, el arrastre y la elevación. Y así como hay 4 fuerzas que hacen posible el vuelo de un avión, hoy quisiera proponer, a partir de Hechos capítulo 9, versículo 31, y lo que Lucas deja registrado en este pasaje para nosotros, en base a lo ocurrido en la iglesia primitiva, hay fuerzas que hacen posible tanto la multiplicación de discípulos como la multiplicación de iglesias. Al entrar por esa puerta y desplazarme hacia adelante y leer lo que es la misión de la iglesia Aposento Alto: existimos para adorar a Dios, formar discípulos que hacen discípulos y plantar iglesias sanas. Si hemos de nosotros ver discípulos multiplicados e iglesias multiplicadas a la luz de lo que vemos en el libro de los Hechos en general, pero en Hechos 9:31 en particular, hay 4 fuerzas que deben estar presentes en la vida de toda iglesia local si hemos de ver esta misión cumplida, si hemos de ver al Señor avanzar el reino a través de lo que el Espíritu Santo hace en y a través de toda iglesia local. Por tanto, el título del mensaje de esta tarde es las fuerzas de multiplicación, las fuerzas de multiplicación. Y la idea principal, lo que yo quisiera que nos lleváramos a casa en esta tarde, es lo siguiente: hay 4 fuerzas clave que facilitan la multiplicación de iglesias, y eso es tanto de discípulos como de congregaciones. Y quizás a esta altura te puedas estar preguntando: Winston, entiendo cómo las 4 fuerzas de las que hablas científicamente está comprobado que hacen posible el vuelo de un avión, pero ¿cuáles son esas 4 fuerzas que encontramos en Hechos 9:31 que facilitan la multiplicación tanto de discípulos como de iglesias? ¿Cuáles son esas 4 fuerzas de las que nos hablas? Bueno, quisiera sugerir que las 4 fuerzas de multiplicación que encontramos en Hechos 9:31 son la paz, la edificación, el temor del Señor y la presencia de Dios. Ahora, a medida vamos a través de este pasaje de la Escritura en los minutos que nos quedan, quiero que tomemos en cuenta que esta no es una lista exhaustiva, es decir, ciertamente podríamos pensar en elementos adicionales que podríamos sumar a esta lista de 4, pero quisiera proponer de que aunque pueden haber más, no hay menos de estas 4. Es decir, por lo menos estas 4 deben estar presentes en la vida de una iglesia local si esta iglesia local ha de ver discípulos multiplicados e iglesias multiplicadas. Así es que veamos la primera fuerza, la paz. Volviendo a nuestro pasaje, leímos en Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Vamos a detenernos allí.
Si estamos familiarizados con el libro de los Hechos, recordaremos que es el libro que le sigue al Evangelio de Lucas, escrito por el mismo autor. En el Evangelio de Lucas, el doctor que escribe ese Evangelio nos narra lo que fue la vida, el ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y fue dirigido a un hombre llamado Teófilo. Y en la introducción de este libro de los Hechos vemos que Lucas está escribiendo un segundo tomo, la continuación de lo que él había comenzado a escribirle a Lucas, a Teófilo. De hecho, que en el capítulo 1, así es como Lucas comienza. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora él escribe lo que fue la historia después de la ascensión de Cristo. Y vemos cómo en el capítulo 1 él hace una recapitulación de lo que fue la ascensión de Cristo, la gran comisión, y nuevamente la reiteración de la promesa de que esperaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Judas es reemplazado por Matías. Luego en el capítulo 2 del libro de los Hechos finalmente se cumple la promesa, el Espíritu Santo de Dios desciende y se predica aquel primer sermón. Desde entonces, por medio de la predicación de estas buenas nuevas, todo aquel que se arrepienta de sus pecados y cree en Cristo puede ser salvo, sus pecados perdonados, recibir el regalo de la vida eterna, ser reconciliado con Dios Padre. Vemos que el día en que la iglesia nace, más de 3,000 personas son bautizadas, y luego vemos un movimiento a través de toda Jerusalén y Judea en el capítulo 3 y el capítulo 4, mientras los apóstoles están predicando el evangelio, señales y milagros se están haciendo en el nombre de Cristo, lo que causa que, como leíamos en el pasaje antes de los bautismos, tanto Pedro y Juan sean o encarcelados o experimenten oposición por medio de la élite y el establecimiento religioso ahí en Jerusalén. Pero con todo y eso, la iglesia sigue avanzando pese a la oposición. Llegamos al capítulo 5 y vemos el primer caso de disciplina en la iglesia. Llegamos al capítulo 6 y vemos cómo esta iglesia, que continuaba multiplicándose y creciendo, una iglesia multigeneracional, multicultural, multilingüe, tenía que hacer cambios, ajustes, siervos tenían que ser capacitados, funciones delegadas para que la iglesia pudiera continuar creciendo y avanzando. Llegamos al capítulo 7, Esteban es arrestado. Llegamos al capítulo 8, Esteban es martirizado, y luego se desata en el capítulo 8 una persecución que hace que todos, salvo los apóstoles, tengan que salir huyendo de Jerusalén y ser esparcidos por todas partes, hasta que llegamos al capítulo 9 y nos encontramos con un giro en la historia. Porque aquel que estaba liderando esta persecución en contra de la iglesia, Saulo de Tarso, tiene un encuentro personal con Cristo y es salvo. De camino a Damasco, el Señor lo salva, y eso cambia el curso de la historia. Así es que después de experimentar persecución, hostilidad, oposición de parte del establecimiento religioso judío, la iglesia en Judea, Galilea y Samaria entran en un periodo que Lucas describe de relativa paz. Y muchos creen que hay dos factores que contribuyeron a esta temporada de paz. Por un lado, la conversión de Saulo, y por otro lado, cambios que habían habido en lo que era la región de Judea, Samaria y Galilea, especialmente en el ámbito político, gubernamental, que había desviado la atención de los judíos y habían dejado de perseguir a la iglesia por atender a estos casos, a estas situaciones que se habían presentado, que eran, según ellos, de mayor urgencia. Entonces, finalmente, la iglesia tuvo paz debido a la conversión de Pablo y a estos cambios. Muchos discípulos regresaron a Jerusalén y los apóstoles reanudaron sus giras de predicación por toda Palestina. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje a la luz de lo que Lucas registra en el versículo 31. Que un ambiente de paz es el ecosistema ideal para el florecimiento de la iglesia. Y es por eso
por lo que ciertos derechos como la libertad de religión y la libertad de expresión ayudan a facilitar el avance del Evangelio. Matthew Henry, en su comentario, escribiendo acerca de este versículo, dice lo siguiente: a veces la iglesia se multiplica más cuando es afligida. Quizás usted ha escuchado que está comprobado que cuando la iglesia más oposición ha enfrentado, más se ha multiplicado. Y ese es el caso. A veces, dice Matthew Henry, pero él continúa diciendo, pero si siempre fuera así, los santos del Altísimo vivirían agotados. ¿Se imagina si ese fuera el caso siempre? Pero ese no es el caso siempre. Por lo cual él concluye su pensamiento diciendo, en otras ocasiones, su descanso, es decir, el descanso de la iglesia, contribuye a su crecimiento. Así es que en este caso, este periodo de descanso, de paz que la iglesia había entrado, dice Lucas, estaba contribuyendo al florecimiento, a la multiplicación, al crecimiento de la iglesia. Ahora note que este periodo de descanso y de paz no hizo que la iglesia bajara la guardia, no hizo que la iglesia desacelerara, no hizo que la iglesia entrara en un estado de comodidad, porque en ocasiones el tenerla relativamente suave, eso es lo que puede ocasionar en el corazón humano, que se relaje, que baje la guardia, que desacelere el paso, que entre en un estado de conformismo o comodidad. Pero dice Lucas, eso no fue lo que pasó con la iglesia, al contrario, ellos maximizaron esta temporada de paz para seguir viendo la misión avanzar y el reino de Dios extenderse en toda comunidad. Ahora, aunque la paz con los de afuera es de gran importancia para el avance del Evangelio, lo que es más importante aún es la paz que debe existir en la iglesia. Paz entre los líderes, paz entre los miembros de la iglesia y paz entre la iglesia y su comunidad. Así es que la paz es una fuerza que facilita la multiplicación de la iglesia. Y la segunda de ellas, según nuestro pasaje, es la edificación. Volvamos nuevamente al versículo 31, que es la porción que nos ocupa. Continúa diciendo Lucas, no solamente las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, sino que dice, eran edificadas. Vamos a detenernos allí. Fue en un contexto de paz que la iglesia en Jerusalén, Judea y Samaria se fortaleció. Algunas traducciones dicen que la iglesia se consolidaba, en lugar de traducir al castellano edificada. La traducción, por ejemplo, Nueva Versión Internacional utiliza la palabra se consolidaba. Otras, como la Nueva Traducción Viviente, como la que está en este banner a mi derecha, dice se fortalecía. Pero en cualquier caso, la iglesia se edificaba, se consolidaba, se fortalecía. La palabra en griego significa literalmente construir una casa. Así es que los seguidores de Cristo estaban siendo edificados a su semejanza, como una casa que es edificada conforme a un plano para ser personas en quienes Él podía morar. Ahora, el Nuevo Testamento está lleno de pasajes en donde esta ilustración para la iglesia, como de una edificación, una estructura, una casa en construcción, se utiliza. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, dice el versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. En primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 5, Pedro utiliza la misma idea. Escribe, acercándoos a Él,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, Pedro escribiéndole a una iglesia perseguida y que estaba sufriendo, les dice, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que no solamente la paz es una fuerza que hace posible la multiplicación de la iglesia, sino también el que la iglesia esté continuamente siendo edificada, siendo consolidada, siendo fortalecida por la obra de Dios. Y la Biblia implica que la enseñanza y la instrucción de la palabra de Dios son algunos de los elementos cruciales de este proceso de construcción. Alexander McLaren, otro erudito bíblico, comentando acerca de esta porción, escribió lo siguiente, y preste atención, dice, ese es el emblema del proceso que debe continuar, no solo en la comunidad cristiana en general, sino en cada uno de sus miembros. Cada cristiano está obligado a edificarse a sí mismo y ayudar a edificar a los demás. Y Dios los edifica a todos por su Espíritu. Tenemos ante nosotros la imagen de la edificación de una majestuosa estructura sobre cimientos firmes, curso a curso, piedra a piedra, cada una colocada por un acto separado de la mano del constructor y cuidadosamente colocada en su lugar hasta que todo esté completo. Y hermanos y hermanas, ¿no es eso lo que Dios ha estado haciendo en este lugar durante los últimos 12 meses? Y creemos que es lo que Él continuará haciendo en los meses y en los años en el porvenir. ¿Por qué? Porque creemos que fiel es el que lo ha prometido. Él edifica su iglesia. Así es que a medida que los creyentes se edifican a sí mismos a través de la enseñanza e instrucción de la palabra y ayudan a edificar a otros cristianos, dice Lucas que a medida que esta edificación se lleva a cabo, la iglesia se acrecenta o se multiplica. Así es que mi pregunta para cada uno de los que estamos en este lugar aquí, según entiendo, hay aquellos que son parte de esta iglesia local. Ya vemos algunos que venimos de otras iglesias locales para celebrar lo que Dios ha hecho por su fidelidad en la vida de Iglesia Aposento Alto durante su primer año desde que lanzó públicamente. Así es que independientemente de la iglesia de la que nosotros seamos parte, mi pregunta para ti en este día es, como un miembro que forma parte significativa de una iglesia local, a la luz de esta porción de la Escritura, y que la edificación, tanto personal como mutua en el cuerpo de Cristo, es necesaria para la multiplicación de discípulos y de iglesias, ¿cómo estás edificándote a ti mismo? ¿Estás empleando tiempo en la palabra de Dios? ¿Estás empleando tiempo en oración con Cristo Jesús? ¿Estás en realidad buscando el rostro de Cristo para que cada día más Él se vea reflejado en ti? ¿Está tu vida y tus días marcados por tiempo que tú has separado para estar con Cristo, o todo tu tiempo gira en torno a tu relación con Cristo? ¿Estás edificándote en el Señor? Y no solamente pensando a nivel personal, sino a nivel colectivo de la iglesia en la que eres parte, sea Aposento Alto o alguna otra. ¿Estás contribuyendo a la edificación de los demás? Porque la edificación es una fuerza que hace posible la multiplicación. De hecho, que sin ella no es posible. En tercer lugar, la tercera fuerza que encontramos en este pasaje es el temor del Señor. Nuevamente dice Lucas en Hechos 9:31 que las iglesias no solamente tenían paz y eran edificadas, sino que dice andaban en el temor del Señor. Ahora, el significado de temor aquí es asombro, es la reverencia del Señor y una humilde receptividad.
Desde el nacimiento de la iglesia en Hechos 2, como ya hemos hoy recordado, el Señor se había manifestado a través de señales, prodigios y el poder transformador del Evangelio, y la iglesia verdaderamente estaba en un sincero asombro y sentido de maravilla al ver lo que Dios, el creador de los cielos y la tierra, estaba haciendo por medio de la iglesia. Ahora quisiera que escucharan lo que estoy a punto de decir. Lo digo de manera recurrente en nuestra iglesia y cada vez me convenzo que es una realidad no solamente del sur de la Florida, sino de la iglesia, no solamente en toda Norteamérica, sino más allá. Yo estoy convencido de que un factor clave que ha contribuido a la decadencia de la iglesia en Occidente ha sido su pérdida de temor de Dios. Y tal pérdida ha resultado en irreverencia y estancamiento. Así es que, hermanos y hermanas, yo ruego que nunca perdamos nuestro temor del Señor. Que estas buenas nuevas no se vuelvan viejas nuevas. Que no llegue un momento en el cual, debido a los años o a las décadas quizás que hemos estado caminando con Cristo y que hemos escuchado este evangelio predicado domingo tras domingo, llegue un punto donde estas buenas nuevas se conviertan en viejas nuevas. Que llegue un punto donde miramos a la cruz en las Escrituras y perdemos el sentido de asombro y de maravilla y de reverencia por lo que Dios Padre ha hecho en Dios Hijo al enviarlo a morir en la cruz por ti y por mí. Que no llegue un momento donde contemplemos el amor de Dios y, conscientes a nivel de la mente de que no podemos medir su altura, anchura o profundidad, nuestro corazón se sienta indiferente ante tal amor y perdamos el sentido de maravilla de que cómo puede ser que un Dios de santidad, justicia y rectitud nos pueda amar tanto que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió para ofrecerse como el sacrificio aceptable, como nuestro sustituto en la cruz. Que nunca llegue un momento, como suele suceder cuando a veces vamos a un lugar nuevo, que nos impresiona su apariencia, quizás una ciudad que ha visitado o algún restaurante al que ha asistido, pero cuando vuelve por segunda, tercera, ya para la cuarta vez, no es la misma impresión, no es el mismo sentido de maravilla. ¿Por qué? Porque ya lo nuevo se ha vuelto viejo. Que estas buenas nuevas de Cristo Jesús y que el carácter y la naturaleza del Dios que se ha revelado en las Escrituras nunca se vuelva para nosotros algo tan viejo que perdamos el sentido de asombro, de temor y de reverencia. Porque lejos de fomentar una humilde receptividad, la pérdida de asombro conduce a un rechazo blasfemo de Dios. ¿Y no es eso lo que ha ocurrido a nuestro alrededor? Así es que si queremos ver a la iglesia multiplicarse y crecer en número, debemos caminar en el temor del Señor. Hermanos, yo quisiera animarnos a cada uno de nosotros a que podamos vivir de tal manera que todos digan: ciertamente el temor de Dios reina en cada uno de los que son parte de Iglesia Aposento Alto. Ciertamente el temor de Dios reina en cada uno de los miembros de la iglesia de la que tú eres parte. Que podamos juntamente con el salmista en Salmos 86:11 decir: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Que podamos unirnos al salmista en el Salmo 111:10 y recordar que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Que podamos escuchar las palabras de ánimo y de reto del apóstol Pablo en Colosenses 1:9-10 y vivir en conformidad de ellas, en donde nos dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque uno de los elementos que hacen posible
El avance del reino, la multiplicación de discípulos y de iglesias, no solamente es la paz, no solamente es el poder caminar con el Señor en temor de Él, sino también la edificación, la cual sin el temor del Señor no es posible. Y finalmente, la última fuerza que hace posible, de acuerdo a Lucas 9:31, la multiplicación de discípulos y de iglesias, es la presencia misma de Dios, sin la cual nada es posible. Dice para concluir esta porción de la Escritura en la que nos hallamos, dice al final Lucas que la iglesia, debido a la paz, debido a que era edificada, debido a que andaba en el temor del Señor, se acrecentaba fortalecida por el Espíritu de Dios. Algunas traducciones dicen que la iglesia en Jerusalén, Judea y Samaria fue fortalecida por el Espíritu de Dios, como la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional. Otras dicen que era ayudada por el Espíritu Santo. La palabra que se traduce en la Reina Valera, fortalecida, y en algunas otras ayudada, literalmente significa llamar a nuestro lado, ya sea para recibir consejo o consuelo. La presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo en y a través de la iglesia es la que empodera, guía, anima y consuela a la iglesia. Dice un comentarista, el consuelo del que disfrutaba la iglesia se debía a la presencia del Señor con ellos, en ellos y entre ellos. Así es que en medio de la persecución, la hostilidad y la oposición que la iglesia había enfrentado, el Espíritu Santo de Dios siempre había estado allí para animar y consolar a sus elegidos. Aun cuando Esteban, en Hechos 7, estaba a punto de ser apedreado, él fue consolado al exclamar: mira, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Dice A.T. Robertson, el aumento de los discípulos, en otras palabras, la multiplicación de los discípulos, fue proporcionado a la paz, a la edificación, al caminar en el temor del Señor y al consuelo del Espíritu Santo. La sangre de los mártires ya era la semilla de la iglesia. Pero ahora que la iglesia había entrado en una temporada de relativa paz, la cosecha no se detuvo. Dice Lucas que la cosecha continuó. Nuevamente, Matthew Henry dice: recurrieron al consuelo del Espíritu Santo y vivieron de ello, no solo en días de tribulación y aflicción, sino también en días de descanso y prosperidad. Así que quisiera cerrar con lo siguiente. Lo que hemos visto hoy, en nuestro breve tiempo en las Escrituras, en este versículo, solamente es una descripción breve pero completa de la justicia, la pureza y la felicidad que gozaba la iglesia primitiva. Y de acuerdo a Lucas, había al menos 4 fuerzas clave que facilitaban la multiplicación: la paz, la edificación, el temor del Señor y la presencia de Dios. Y hermanos, hoy, casi 2000 años después, las fuerzas que facilitan la multiplicación de las iglesias no han cambiado. Lo que tiene poder para salvar las vidas es lo mismo que hace 2000 años atrás, el Evangelio de Cristo Jesús. Y si tú nos visitas hoy, o si tú nunca habías escuchado estas buenas nuevas como hoy el Señor las ha aplicado a tu corazón, quizás las habías oído antes, pero no habías sentido lo que hoy, por el poder del Espíritu Santo y la palabra, Él ha hecho en tu vida. Y quizás has escuchado esta palabra evangelio, buenas nuevas, y te has preguntado, ¿qué significa eso? De acuerdo a 1 Corintios 15, las buenas nuevas de salvación en Cristo son las siguientes: que Jesús es el Hijo de Dios y Él vino y vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, murió y fue sepultado de acuerdo a las Escrituras, y tal como Él lo dijo, 3 días después se alzó de entre los muertos de acuerdo a las Escrituras, y hoy Él, tal como hemos visto el día de hoy,
después de haber ascendido, está a la diestra del Padre, ha enviado a su Santo Espíritu para que por medio de la predicación de estas buenas nuevas, todo aquel que escuche y crea que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es quien dice ser, y se arrepienta de sus pecados y rinda su vida en fe ante Él y solamente en Él para su salvación, hoy esa persona puede ser salva por la gracia de Dios. Así es que, hermanos, a la luz de lo que hemos visto el día de hoy, aprovechemos al máximo la libertad de la que disfrutamos para ver el reino de Dios avanzar. Vivamos en paz los unos con los otros y con todos. Sigamos edificándonos los unos a los otros. No perdamos nuestro asombro y humildad ante el Señor. Vivamos vidas llenas del Espíritu de Dios para que podamos experimentar su presencia, su poder y su consuelo. Si nos comprometemos a vivir de esta manera, hermanos, yo les garantizo, no por lo que yo afirmo, sino porque lo que la palabra de Dios declara, que veremos más discípulos multiplicados en este lugar para la gloria de Dios, para el avance de su reino y para la salvación de las almas. Porque fiel es el que lo ha prometido. Aquel que dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y ni las puertas mismas del infierno prevalecerán contra ella, es fiel y Él lo ha prometido. Le creemos en este día. Si es así, entonces continuaremos viendo su gloria extenderse por medio de lo que Él seguirá haciendo a través de esta iglesia local en los años por venir.